Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano. Pueden salir los pequeñines a su clase. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 11, verso 15. Josué, capítulo 11, verso 15. Vamos a leer una vez y después usted lo leemos todos juntos y podemos sentarnos. Dice así la palabra del Señor: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora todos juntos: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Pueden sentarse, hermano, en esta hora. Vamos a continuar. Hace 8 días empezamos a ver acerca de la vida de Josué. Josué como un ejemplo para nosotros. Le decía que pues los personajes que están en la palabra de Dios no son para que nosotros digamos: ah, qué bonito la vida y la historia de Abraham, qué bonito la historia de Moisés, qué bonita la historia de Esther, o qué bonita la historia de cualquier otro personaje. Dios no dejó su palabra para que nosotros alabemos la vida de esas personas. Él dejó su palabra para que tomemos el ejemplo de esas personas. En realidad, mire, hermano, la Biblia no contiene el total de la historia de Dios con el mundo. No tiene el total, es una realidad. Pero sí tiene lo más importante: cómo Dios trató con ciertas personas que fueron excepcionales en su tiempo. Fueron personas excepcionales en su tiempo. Y hoy Dios quiere que usted y yo seamos personas excepcionales en nuestro tiempo. ¿Qué es algo excepcional? Es algo fuera de lo común. Eso es algo excepcional, algo que se va a distinguir en medio de muchas cosas que haya. Va a ser algo que se va a distinguir. Dios quiere que seamos así, porque Él dice que nosotros somos como la sal de la tierra, que somos luz en el mundo, somos lumbreras. Él así lo dice en su palabra. Entonces, para poder alumbrar, tenemos que ser excepcionales. Si seguimos teniendo nuestros viejos hábitos, nuestro viejo temperamento, si seguimos en nuestra mente albergando conductas que traemos desde la infancia, nunca vamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Me refiero a conductas malas, ¿sí? Porque yo sé que también en nuestra casa pudimos haber aprendido conductas buenas. Precisamente para eso está la Biblia, para que nosotros a través de ella veamos reflejada nuestra vida. Hace 8 días empezamos a hablar de ciertas características de este personaje llamado Josué. Josué fue un hombre que se distinguió antes de ser el líder de Israel. Se distinguió por ser un hombre de guerra. Fue un guerrero, Josué. ¿Sí? Y Dios quiere que usted y yo seamos también guerreros. Es bonito cuando decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y nos sentimos como ovejitas. Es bonito, ¿verdad?, que Dios nos cuida.
Pero Dios también quiere que nosotros seamos guerreros. Pablo, cuando él estaba escribiendo sus cartas, él decía que él había terminado la buena batalla. Él había terminado la buena batalla, que había militado como un soldado. Él nunca se comparó con una oveja. Bueno, que yo recuerde, ¿verdad? A lo mejor alguien me va a desmentir en esta hora. Pero él nunca se comparó con oveja, como a veces muchos de nosotros nos comparamos, ¿verdad? Con ovejitas. Y no es malo, porque la misma palabra de Dios nos dice que nosotros somos ovejas de su prado. Pero también debemos de tomar la personalidad en su totalidad. Debemos ser ovejas, pero también debemos de ser guerreros. Porque acuérdense que hay una lucha que no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Y si no estamos preparados con la armadura, con la estrategia que Dios nos da, vamos a ser fácilmente derrotados. Josué, empezamos a ver hace 8 días algunas de esas características que él tenía. ¿Las recuerda usted, estas características? ¿Alguien que las haya anotado? Exactamente. Era un hombre con fe, consagrado, era valeroso, era valiente, ¿sí? Era una persona valiente, Josué. Y todo eso nosotros no debemos de decir, qué buen ejemplo tenía Josué, o era Josué para su pueblo. No, así nosotros somos, es lo que nos debemos de preguntar. Así somos nosotros como era Josué. Hablábamos acerca de la consagración, y esto, hermano, créanme que después de que doy un mensaje, yo creo que a lo mejor a todos los que nos paramos a dar una enseñanza, a veces nos pasa y decimos, híjole, abarqué mucho tiempo en esto y yo creo que le tenía que dar más énfasis a esto. ¿Sí? Bueno, al menos a mí en algunas ocasiones me pasa, ¿sí? Cuando dices, ¿por qué no hablé más de esto en lugar de estar hablando de esto? Perdón. Y hace 8 días estábamos viendo acerca de la consagración. Habíamos dicho que la consagración es dedicación de lleno a algo. En este caso, a lo divino. La consagración es dedicarnos de lleno a lo divino. Y me acuerdo que les preguntaba, ¿cuántos de aquí están consagrados? Y se oía más afuera el ruido del agua, de la lluvia cayendo en la lámina, que los amenes que se pudieron desprender de los labios de algunos o de todos nosotros, ¿verdad? No hubo amenes. Entonces Dios nos está confrontando a ser personas consagradas. El consagrarse es algo que nos va a llevar a una relación plena con Dios, porque a final de cuentas de eso se trata la consagración, de estar en la presencia de Dios siempre, no nada más los domingos, no nada más los jueves, no nada más cuando me acuerdo, sino la consagración es una actitud de nuestra vida diaria para estar buscando el rostro de Dios. Eso es la consagración. Y yo le decía, me puse mucho a meditar en esto después de la enseñanza, porque a veces como seres humanos nos dejamos impresionar por alguna persona que está siendo usada por Dios, y lo peor es que esa persona que está siendo usada por Dios se la cree, se la cree de que en realidad su relación con Dios está muy buena, pero no es así. Por eso la Biblia dice que los caminos de Dios son insondables, si no se pueden muchas veces entender. Y me puso en la mente 3 personajes de la Biblia que Dios usó poderosamente
que Dios usó poderosamente, pero que no fueron personas consagradas a Dios. Y se los voy a decir, a lo mejor voy a abrir mucho el paréntesis porque usted va a decir, eso ya lo vimos, la consagración, dentro de las características que vimos hace 8 días, pero es necesario esto, hermano, porque mire, a veces cuando servimos a Dios y Dios nos usa, creemos que estamos bien delante de Él, pero muchas veces no es así. Muchas veces no es así. Y se lo digo así despacito para que se nos quede en la cabeza, para que lo podamos asimilar. Me pasaba por la mente Sansón. Sansón fue un hombre que desde que él nació fue escogido. Su nacimiento fue anunciado por el ángel de Jehová, y usted sabe que en la antigüedad ese ángel de Jehová era la figura de Jesucristo mismo. Jesucristo bajó y le dio la noticia a Manoa y a su esposa de que iba a nacer un niño con ciertas características. Y Dios usó la vida de Sansón para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Eso usted ya lo sabe porque nos los han dicho desde que éramos pequeños, desde que íbamos a las clases al departamento infantil, nos los han dicho. Pero Sansón no fue un hombre consagrado. ¿Qué don tenía Sansón? Tenía una fuerza descomunal, ¿verdad? Se agarraba a las puertas de las ciudades amuralladas, se las agarraba y las quitaba y las cargaba. Peleaba contra los leones y los derrotaba a los leones. Ya ni decirle del ejército de los filisteos. Era un hombre usado por Dios. Aparte de la fuerza, tenía sabiduría porque era juez. Puso iba a decir adivinanza, pero tiene otro nombre. Un acertijo, gracias Gaby, hermana Tere. Puso un acertijo a los filisteos y no podían saber a qué se refería. Es decir, era inteligente. La inteligencia, dice Proverbios, que viene de parte de Dios. Entonces era fuerte, era inteligente, pero no era consagrado. Le coqueteaba al pecado. Le coqueteaba, no oraba. Y usted va a decir, ¿cómo sabes que no oraba? Porque si orara no hubiera caído tan fácil como cayó. Pero no oraba, y estoy seguro que ni leía la Biblia. Bueno, eso ya es de mi cosecha. Pero una persona que hace lo que hizo Sansón, es una persona que no está consagrada, que no vive anhelando la presencia de Dios, que no ora, que no lee la palabra, que no busca el reino de Dios y su justicia. Eso es una persona que no es consagrada. ¿Y cómo termina? Al final, Dios escucha su oración, pero termina en una condición muy deplorable. Termina avergonzado, muriendo con todos los filisteos. ¿Cree usted que en realidad ese era el propósito de Dios en la vida de Sansón? Yo creo que no, porque la palabra dice que Dios tiene para nosotros planes de bien. Exacto, no de mal. Entonces, vean lo que hizo una persona usada por Dios, pero no consagrada. Otro ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, nosotros siempre en las enseñanzas que damos lo tomamos como un personaje antagónico, como un hombre desobediente, un hombre muy impulsivo, ¿verdad? Porque la misma palabra dice, locamente has actuado, es decir, que era de los que pensaba las cosas y más bien dicho, no pensaba las cosas y las hacía. Era un hombre atrabancado, y así era Saúl.
y termina consultando a agoreros, a brujas, pero Dios lo bendice, lo unge como rey. Y usted sabe que la unción en aquellos tiempos representaba también la presencia del Espíritu Santo en las personas. Aunque el reino estaba gobernado por hombres, pero era una teocracia y Dios intervenía en el gobierno del pueblo. Y además, ¿qué más hacía Saúl? Saúl, dice la palabra, que profetizaba, y no tan solo una vez, profetizó en 2 ocasiones. Profetizó en 2 ocasiones, y en 2 porciones de la palabra dice que el Espíritu Santo vino con poder sobre Saúl. Pero ¿qué le pasó al final? ¿Qué le pasó al final? Terminó mal, terminó muerto por el enemigo. Le tendieron una emboscada y murió él. Lo hirieron y él le dijo a su siervo: mátame tú, porque no quería pasar la vergüenza de haber sido herido por el enemigo. Y finalmente, a final de cuentas, muere él, muere su familia, hermano. A veces decimos, bueno, pues decimos: mijito, yo no voy a ir a la escuela dominical, pero vete tú, ándale, vete tú. Y ahí andamos los papás mandando a los niños, ¿verdad? Vete tú. Pero nosotros, aunque nosotros no buscamos la presencia de Dios, mandamos a nuestros hijos, pero a final de cuentas ellos dicen: pues si tú no vas, ¿para qué voy a ir yo? Si tú no llegas temprano, ¿para qué voy a ir yo? ¿Se da cuenta? Y Saúl, la casa de Saúl termina mal. Muere Jonatán, el hijo bueno, vamos a llamarlo así, porque en los relatos que nos da la Biblia, el hijo de Saúl, Jonatán, muere también en esa batalla. Es decir, las acciones que tú tomas que te hacen no consagrar tu vida, repercuten también en tu familia. Repercuten también en tu familia. Es algo triste, pero que está en la palabra. Dice la palabra que si nosotros hacemos lo malo, dice que las cosas malas nos van a alcanzar hasta la 3ª y 4ª generación. No lo digo yo, lo dice la Biblia, no lo estoy maldiciendo yo, lo dice la Biblia. Entonces, consagrémonos a Dios, hermano. Consagrémonos más a Dios, porque vuelvo a repetir, este hombre profetizó, hizo cosas iluminado por el Espíritu Santo, y aún así no fue consagrado. Samuel le dice: porque locamente has actuado, será removido de ti el reino para siempre. No tenía sujeción sobre sus emociones, y así terminó. Y finalmente, ¿qué otro personaje? A ver, usted ponga a trabajar su cabecita. ¿Qué otro personaje también tenía dones, pero no vivía una vida consagrada? A ver, le voy a dar una pista del Nuevo Testamento. Judas, exactamente. Judas fue un hombre que caminó con Jesús, que siguió a Jesús, que vio los milagros que hacía Jesús, que escuchó a Jesús. Estaba ahí siempre con Jesús. Cuando Jesús les da la comisión a sus discípulos,
dice, vayan por las aldeas, sanen enfermos, echen fuera demonios, prediquen el evangelio. Y dentro de esos que comisionó Jesús iba Judas. Y después que ellos fueron, dice que regresaron todos muy alegres, porque veían que los demonios se les sujetaban. Y ahí andaba Judas. Quiere decir que Judas echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, hacía lo que Jesús, la autoridad que Jesús le dio, hacía con esa autoridad. Pero ¿qué hizo al final Judas? A pesar de escuchar a Jesús, a pesar de ver lo que hizo Jesús, ¿qué pasó con Judas al final? Traicionó a Jesús y finalmente acabó, se arrojó, ¿verdad? Terminó ahorcado este hombre. ¡Qué tristeza! Entonces, mire, esto nos debe de hacer reflexionar. ¿Por qué le estoy hablando de estos tres personajes? Porque yo quiero que en esta hora se grabe que el hecho de tener dones no significa que seamos consagrados. Y Dios lo que busca es consagración. Dios busca consagración. Por eso es que la Biblia dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, pero si en tu nombre hice esto, si en tu nombre hice aquello. Y entonces Jesús dice que les va a responder, ni los conozco. En realidad no los conoce. Claro que sí los conoce, porque Él es omnisciente, todo lo conoce. Claro que los conoce. Cuando está diciendo no los conozco, se está refiriendo a que no hubo una relación estrecha de amistad. Eso es la consagración. Cuando tú buscas lo espiritual, cuando le das el primer lugar a Dios en tu vida. Y a mí me da tristeza que aún muchos de los que estamos aquí con algún cargo, con algún ministerio, no llevamos vidas consagradas. Y yo sé que van a decir, ay, ¿por qué lo dices en jueves? Dilo en domingo, que están todos. Lo digo en jueves porque ya no estoy en domingo. Pero desgraciadamente así somos. Le damos más importancia a las cosas materiales, le damos más importancia a otras cosas antes que a Dios. Es la verdad. Incluso a nuestra familia. Yo por ahí leí en la Biblia, bueno, yo por ahí leí porque no me acuerdo de la cita, que Jesús decía que el que no dejare padre, madre, hijos, hijas, hermanos, ¿qué dijo? No es digno de mí. No es digno de mí. O sea, lo habrá dicho de broma, lo habrá dicho pues nada más como para meterles miedo a sus discípulos. ¿Por qué no nos aprendemos esos pasajes? ¿Por qué no se nos graba eso y lo ponemos por obra? Otras cosas sí, no, es que aquí lo dice la Biblia, y ahí sacamos la teología, la apologética, no sé qué tantas cosas para explicar un pasaje. Pero esos pasajes que están clarísimos, los pasamos por alto. Los pasamos por alto. Entonces, Dios quiere que nos consagremos. O sea, tampoco se trata de que abandones a tu familia. Pero cuando haya la oportunidad de servir a Dios, ponga a Dios en primer lugar. Es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos.
Y la misma palabra de Dios dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? A veces criticamos a las personas que pertenecen a la religión popular, pero a veces nosotros somos como ellos. Solamente tenemos una relación superficial con Dios, una relación superficial con Jesús. Si necesito algo, entonces doblo mis rodillas. Si no necesito nada, me olvido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que en verdad tengamos una relación estrecha con Él. Eso es consagrarnos. En el Antiguo Testamento se consagraban los muebles, se consagraban los sacerdotes, y era todo un ritual. Ahora ya no. Ahora, si alguien quiere consagrar algo, te ríe. Ay, pues eso es del Antiguo Testamento. Eso ya no. Y lo vemos, el ser consagrado, como algo obsoleto. Pero el consagrarnos nos va a llevar a conocer más a Dios. Nos va a llevar a conocer más sus propósitos. Recuerda cuando hablamos hace unos jueves acerca de Eliseo. Dice la palabra que Dios le revelaba a Eliseo todas las estrategias que iba a usar el rey de Siria para atacar a su pueblo. Dios le revelaba a Eliseo todas las estrategias que iba a utilizar el ejército sirio para atacar a Israel, a tal grado que cada vez que los sirios ponían una emboscada para el pueblo de Israel, no caían. Y el rey de Siria manda a llamar a su consejo privado, a su consejo más allegado, y les dice: pero ¿cómo es posible que les hemos tendido emboscadas y no han caído estos israelitas? No han caído en las trampas que les hemos puesto. Y entonces alguien del consejo le dice al rey: es que Eliseo, dice, todo lo sabe y se lo revela para que no caiga. Eso es vivir una vida de consagración. Como cuando, yo les decía hace 8 días, es como cuando en una relación de pareja, a veces no necesitan decirse palabras, porque tan solo con la vista se dicen las cosas. Eso es un grado de intimidad muy estrecho. Y así Dios quiere con nosotros, que tengamos ese grado de intimidad estrecho con Él. Y realmente vamos a ver cosas grandes. Josué era así. Dice la palabra que él tenía una consagración absoluta. Y a esto Dios nos llama. Bueno, vamos a ver dos últimas características de Josué. Vamos a ver la primera. Le dije dos. La primera está ahí en Josué 11:15. Ya lo leímos, pero vamos a retomarlo. Dice la palabra del Señor. Si alguien lo quiere leer, por favor. De la manera que Jehová le había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Gracias, hermana Clara. ¿Qué nos está recalcando este versículo? ¿Cómo era Josué? Era un hombre obediente. ¿Cuántos somos obedientes hoy en día? Bueno, ahora no hay lluvia, no se escucha la lluvia sobre las láminas, pero fíjese, nos cuesta trabajo ser obedientes.
Así es, ¿verdad? Cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. Y es lo que pasó con Josué. Dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. ¿Y qué hizo Josué? Y Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Sin quitar palabra. Quiere decir que las indicaciones las hizo al pie de la letra. A lo mejor alguien aquí hubiera dicho: pues yo sí soy obediente. Pero ahora la segunda pregunta es: ¿eres obediente totalmente o obediente parcialmente? A veces obedecemos lo que nos conviene, ¿verdad? Lo que no nos conviene, no lo hacemos. Y aquí nosotros vemos que Josué tuvo una obediencia absoluta. ¿Y saben qué? Lo que Dios le mandó a Moisés y que después lo retoma Josué no era cualquier cosa. Lo que él tenía que obedecer no era cualquier cosa. Si usted lee unos versos antes, en el verso 10 dice: y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Jasor y mató a espada a su rey, pues Jasor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Jasor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Jasor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Imagínense lo que tenía que hacer Josué. Era algo tremendo lo que tenía que hacer: matar a los reyes, matar a hombres, dejar las ciudades libres completamente. Era algo sanguinario lo que tenía que hacer, pero la palabra de Dios fue obedecida tal y como fue establecida. Se obedeció la palabra de Dios. Hoy también Dios quiere que aprendamos a obedecer, hermano. Que seamos obedientes a lo que Él nos dice. Mire, Dios siempre establece jerarquías en nuestra vida. Nadie puede estar diciendo: pues yo en mi vida hago lo que yo quiero. Nadie. Si hay alguien aquí que piensa de esa forma, déjeme decirle que está muy equivocado. Está muy equivocado y está pecando de soberbio. Porque al final de cuentas, cuando no obedecemos, somos soberbios. Y acuérdese que la soberbia es algo que Dios mira de lejos. A los soberbios, a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Pero los que obedecen, a esos tiene en ellos contentamiento. Por ejemplo, cuando somos niños, debemos ser obedientes ¿a quién? A nuestros padres, ¿verdad? Si lo marca la palabra de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres. Cuando usted se casa como mujer, usted tiene que obedecer. ¿A quién tiene que obedecer, hermana? Dicen: a Cristo. Pues sí, tiene que obedecer a Cristo, pero entre Cristo y usted hay alguien intermedio. ¿A quién tiene que obedecer? A su esposo, aunque le cueste trabajo decirlo, así lo establece Dios. Dice: sujetaos
la mujer esté sujeta a su marido. Bueno, de aquí podríamos sacar varios temas acerca de esto, porque no se trata tampoco de que el hombre sea machista, sea autoritario, ¿verdad? Pero sí tiene que haber esa sujeción, es decir, tiene que rendirle cuentas al marido. Si tú eres una mujer que te vas y dices, pues es mejor pedir perdón que pedir permiso, y ese es tu lema, estás mal. Si dices, me voy de compras y después le aviso a él, estás mal. Ahora el hombre también tiene que rendir cuentas. ¿A quién le tiene que rendir cuentas el hombre? A Dios. El hombre le tiene que rendir cuentas a Dios. Usted también como trabajador le tiene que rendir cuentas a su patrón. La Biblia habla también de esto. Dice que los siervos tienen que obedecer a sus amos, así lo establece la palabra de Dios. Ahora ya no nos llamamos siervos, ¿verdad? Pero a final de cuentas es una relación laboral entre el trabajador y el patrón, y tenemos que obedecer. Lo mismo, usted va a la escuela, tiene que obedecer a los maestros. Pero ya todo esto está en decadencia. Ahora los alumnos son los que mandan a los maestros. Bueno, a las mamás de los alumnos. Y los alumnos influenciados por las mamás. Y bueno, es un complot todo eso, ¿verdad? Pero en el tiempo que vivimos hay una total falta de autoridad. Hay una total falta de autoridad en todos los sentidos. En todos los sentidos. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando somos obedientes hay bendición. Josué era un hombre obediente. Él hizo así como Dios le había mandado a Moisés, y Moisés le mandó a Josué. Y hubo bendición para Josué. Y finalmente vamos a ver en la última. Josué 24:15. Josué 24:15. Y si os mal parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, hermano Sky. Ahora me acordé de algo antes de empezar con la última característica de Josué. También la palabra de Dios dice en Josué, dice en Hebreos, dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Sí? Ahorita me pasó por la cabeza esto, porque a veces no tomamos en cuenta eso. O sea, yo se lo digo porque lo dice la palabra, no porque en realidad quiero que ahora sí imponer, ¿verdad? No es nuestro deseo. De hecho, no cabe eso en la mente de uno, ¿verdad? Pero hay bendición en todo eso. Es decir, a lo que voy es de que siempre hay alguien en quien debemos de sujetarnos, siempre. Y todo esto implica obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Vamos entonces a la última característica. La última característica es decisión. Y vimos aquí, como leía nuestro hermano Skyler, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Eso es tener decisión, hermano. ¿Cuántas personas habemos indecisos?
que no sabemos tomar decisiones, que no sabemos muchas veces decir no. Te llegan y te ofrecen algo y, ay, pues bueno, está bien. Y ahí estás aceptando, no tienes esa decisión de decir no. Ya tengo muchas cosas de estas que me estás ofreciendo, discúlpame, nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos, eres como mi hermano, pero no lo necesito. A muchos de nosotros nos cuesta trabajo decir no, y lo vemos como algo negativo. De hecho, cuando tú le dices no a una persona, hasta puedes perder su amistad. Hasta puedes perder el lazo familiar porque le dices que no. Pero es simplemente tener una decisión clara de lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Necesitamos tener propósitos. Dice la palabra que aquellos que no tienen, Santiago dice que son como las ondas del mar. Se me olvidó la palabra. Santiago 1, a ver si alguien me ayuda a buscar. Santiago capítulo 1. El hombre falto ¿de qué? Miren, ahorita lo checamos. Inconstante, el hombre inconstante. A ver, léelo, hermano, por favor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ajá, y hace la comparación. Ahí es donde hace la comparación, ¿verdad? Luego dice el hermano que es humilde, que es de humilde condición, glorioso en su exaltación. No, es otro. Ahí mismo está en Santiago. O sea, pero sí está bien el hombre de doble ánimo es inconstante. Así, habemos muchos que somos inconstantes. Dios quiere que aprendamos a tener decisión. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría. Hermano, eso no debe de ser así en nosotros como hijos de Dios. Muchas veces la Biblia nos enseña que los que tenían la razón a veces nada más era uno contra un montón de gente. Solamente uno tenía la razón, pero se mantenía firme. Era una persona decidida. ¿Se acuerda de los amigos de Daniel? Que se fueron a Babilonia. Se los llevaron, los deportaron a Babilonia. ¿Y ellos qué decisión tomaron? Propusieron en su corazón no contaminarse. Todos los demás chamacos de su edad, judíos, les empezaron a ofrecer carne, ¿verdad? Les empezaron a ofrecer alimento que ya había sido sacrificado para los ídolos, pero aquellos, como querían carne, no querían verduras, empezaron a comer todo aquello que sabían que no estaba bien. Pero cuando estos tres amigos de Daniel les pasaron el platillo, imagínense pasar por una taquería y oler la carne, se antoja, hasta se hace agua a la boca, ¿verdad? Así estaban estos muchachos, y por eso muchos cayeron y se dejaron seducir por los alimentos sacrificados a los ídolos. Pero estos tres jóvenes, dice la palabra, que ellos propusieron en su corazón no contaminarse. Estaban oliendo lo sabroso que estaban esos platillos, lo estaban oliendo, lo estaban percibiendo, se les estaba haciendo agua a la boca. Pero ¿qué dijeron ellos para sí? No nos vamos a contaminar. ¿Y qué pasó con ellos? Pues fueron bendecidos.
estaban fuertes y después ocuparon un cargo ahí en el reino de Babilonia. Pero si nosotros somos indecisos, dice la palabra que las personas indecisas nada consiguen. Las personas que están pensando, ay, ¿lo hago? No lo hago. ¿Lo hago? No lo hago. Muchas veces Dios ha querido bendecir tu vida, pero por tu indecisión no has recibido nada. Porque eres indeciso. Dices, ¿lo hago o no lo hago? Y Dios no le gusta eso. Dios no le gusta eso. Dios quiere que seas una persona decidida, que lo logre, no que lo logres, sino que, digamos, te avientes al ruedo. Si sale bien, pues qué bueno, vas a ser bendecido. Si sale mal, vas a obtener experiencia. Pero Dios no nos manda que estemos sin avanzar por miedo, porque la indecisión también es parte del miedo. La indecisión es parte del miedo. Y Dios dice la palabra que no nos puso un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, Dios quiere que veamos estas características, que seamos personas con fe, como era Josué, que seamos personas consagradas, que seamos personas que tengamos valor, que seamos obedientes y que seamos decididos. Usted va a decir, pero pues ya para mi edad ya no estoy para eso. Dios lo puede hacer. Solo entrégale tu vida a Él. No te estoy hablando de salvación, te estoy hablando de un cambio en tu vida. Un cambio en tu vida que va a ser para bendecirte. Si tú en verdad quieres ser bendecido como fue bendecido Josué, Josué tuvo más logros que Moisés. Conquistó tierras, conquistó más reyes que Moisés. Pero tenía todas estas características. Moisés también tenía sus características, pero ahorita estamos hablando de Josué. Entonces, sé una persona de fe. Ten valor, conságrate, santifícate, porque puedes tener atributos, dones, talentos, pero sin consagración y sin santificación no vas a obtener de Dios lo que Él quiere para ti. Sé obediente y ten decisión. Sí. ¿Cuántos tienen todas estas características? A ver, pónganse de pie todos los que tienen estas características. Y nada más son, ¿qué? 5 o 6. ¿Ya ven? Bueno, vamos a ponernos de pie todos los que no tenemos estas características. Y vamos a pedirle a Dios que nos haga ser como Josué. ¿Mande? A ver, léela por favor. Pero mira con fe no dudando nada, porque el que dude semejante a la onda del mar es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Gracias. ¿Es Santiago qué? 1:6. Gracias, hermana Clara. Bueno, pues vamos entonces a pedirle a Dios que nos ayude. A lo mejor usted dice, ay, qué enseñanza tan sencilla, pero ya ven que no podemos alcanzar ese estándar de cualidades. Y Dios quiere que alcancemos ese estándar. Con su ayuda se puede. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has dado